Hermanos queridos, por favor abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Estamos estudiando esta parte maravillosa, central de la Biblia. Jesús hablando con el Padre Celestial y dejando a sus discípulos que le escuchen, y a través de ellos a nosotros. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y aquí tenemos una bendición de Dios por Jesucristo a cada creyente y a todos los creyentes. La vida eterna. Hemos dicho que en este capítulo tenemos series de 7. Esta es una de las series. La vamos a denominar los dones de Dios por Jesucristo al creyente. ¿Alguna vez alguna persona, cuestionando nuestro llamamiento al arrepentimiento y a la conversión, piensa o dice: ¿yo qué gano? Bueno, esa es una pregunta cínica, que realmente cuando alguien la plantea da ganas ni de contestarle, porque es tan obvio. Pero a veces lo obvio se puede perder y nosotros estar en medio de un pregunta y responde sin contenido. Así que lo que pretendemos hacer hoy es darle contenido a la respuesta que corresponde a la pregunta: ¿qué hay para mí? Cuando soy llamado al arrepentimiento y la conversión, ¿qué hay para mí? En nuestros días, como está de moda la teología de la prosperidad, la oferta, o más bien el evangelio de oferta, esto se ha distorsionado, porque realmente tenemos predicadores que andan diciendo: yo quiero los bienes de este mundo para este mundo, no para el mundo venidero. Eso parecería lógico, pero no es lo que ha venido a ofrecer el Señor Jesús. Así que si quieres algo de eso, tienes que saber, no es lo que Jesús trajo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos dice que nos ha traído como dones, como regalos? Es decir, ¿en qué consiste todo ese paquete de la salvación para nosotros en concreto? Comienza con este primer punto: la vida eterna. La vida eterna. El Señor Jesús vino hablando de la vida eterna y dijo: el que en mí cree no conocerá la muerte, sino que recibirá la vida eterna. Eso está en el capítulo 8. Pero antes ya se había referido a la vida eterna varias veces. Lo hace en forma directa, pero también a través de metáforas. En este caso, Jesús dice al Padre Celestial, pero refiriéndose del beneficio para nosotros, que cada creyente recibe 7 dones. Estoy seguro que hay más de eso, pero aquí en esta oración se mencionan 7 dones. El primero de todos está en el versículo 2, tal como hemos leído. Dice: para que dé vida eterna a todos los que me diste. Ahora, la salvación consiste en recibir la vida eterna, y quizás alguien malentienda el asunto y cree que a partir de la conversión yo ya
tengo vida eterna, en el sentido de convertirme en un ser que vive para siempre. Esa sería vida perpetua. Lo que el Señor Jesús nos da es la vida que en Él ha sido eterna porque es la vida de Dios. Es decir, la vida que de Dios surge y nos llega y nos virtualiza es la que llama vida eterna. La vida de Jesús, yendo de la eternidad hasta la eternidad, es vida eterna. Y de eso nos comparte Él. Quiere decir, no hay vida eterna sino la vida de Dios. Si Dios nos va a dar vida eterna, nos da de su vida. Eso es muy importante. Hay una diferencia de palabras que se usan en el griego para referirse a la vida. Hay la vida que pecando de pleonasmo, se diría vida biológica. Lo biológico habla de la vida, así que es una repetición. Pero generalmente se refiere a la vida temporal. Así que si la vida es algo propio de sí, es que no es eterna, que es más bien secular. Si podemos decir que hay algo que caracteriza la vida en este mundo, es que es temporal y efímera, es decir, se pasa. Y a eso se refieren algunos de los salmos cuando dicen que la vida del hombre es como la hierba, que en un momento florece y después se marchita y se va y se destruye. En la hierba se ve fácilmente porque para nosotros es posible ver eso. En el piso, en la hierba, vemos vida que por un momento está rebosante, pero luego se va. Un poquito más larga es la vida del hombre. Dura algunas décadas en el mejor de los casos, pero también se apaga, se termina. En contraposición a eso hay la vida Zoe, la vida del espíritu. Pero la única vida que es posible de transmitir y que tiene el carácter de eterna es la vida de Dios. En Jesús es su vida, pero en nosotros es vida recibida como un don. Ese es el primer don que el Señor Jesús menciona. Y el segundo aparece en el versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y este es el segundo don, el conocimiento del nombre de Dios. El conocimiento del nombre de Dios. Es un don magnífico. Este don podría ser mal interpretado en el sentido de que sea solamente la transmisión de el conocimiento de un vocablo, algo así como el apelativo. Más o menos lo que pasa cuando dos muchachos se encuentran y le dice, oye, ¿y cómo te llamas? Entonces él dice algún nombre de nuestra cultura que es fácil de recordar, de reconocer y de pronunciar. Y entonces quizás alguien viene y al primero le dice, ¿y cómo se llama ese chico que estaba hablando contigo? Entonces tú dices el nombre que acaba de decirte y parecería que conoces su nombre. Pues no es así. Ese es solamente en la superficie. Para entender lo que esto significa, necesitamos recordar algunos pasajes del Antiguo Testamento, en los que Dios
le habla al hombre y le otorga el permiso o la autoridad de imponer nombre al resto de los seres creados. El mismo hombre es un ser creado, pero puesto en autoridad, Dios lo demuestra diciéndole que ponga nombre a cada animal y ser de esta creación. Así que los diferentes animalitos han recibido nombre de parte de Adán, cuando todavía estaba en el huerto del Edén. El hecho de poner nombre a alguien implica asumir autoridad sobre esa persona. Más tarde, Dios, Jehová, se encontró con algunas personas. Y una de las cosas que hizo recurrentemente fue cambiar su nombre. Por ejemplo, a Abraham le dice que su nombre Abraham sería cambiado en Abraham, con una H intermedia. Por eso algunos leen Abraham. Pero el nombre con su significado había sido cambiado a un nombre generalmente parecido, pero no necesariamente así. En el caso de Jacob, Jacob significaba engañador, estafador, suplantador, pero Dios lo reemplaza por Israel, con todas las consecuencias que eso tiene. Y algunas otras personas, como Gedeón, por ejemplo, como Jefté, reciben el cambio de nombre. Bueno, cuando Dios revela su nombre, Él no cambia de nombre, porque Él es inmutable. Cada uno de sus nombres son descripciones diversas de su naturaleza y carácter. Por ejemplo, uno de los nombres más primitivos en las Escrituras de Dios es el Altísimo. El Altísimo. Yo no tengo certidumbre de cuál es exactamente la pronunciación mejor, pero supongo que cuando uno de estos hombres referidos en Génesis habló con Dios y le dijo: tú eres el Altísimo, el Shaddai, el Lión. O cuando se refirió a él ya en una relación de gobierno, mirando a lo alto, le dijo: Adón, Adonai, el Señor de señores, el que gobierna sobre todos, el que tiene gobierno sobre mí. El nombre de Dios, entonces, no es solamente el vocablo. El regalo que Jesús trajo para los discípulos fue el conocimiento de la manera correcta de referirse al hablar con Dios. Una de las oraciones que en toda la cristiandad se recuerda, algunos la repiten como un rezo, es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es maravilloso. Nos permite acercarnos al Altísimo y decirle: Padre, Padre de nosotros, nuestro Padre. Muchas veces oramos: Padre Celestial o Padre Eterno. Y es correcto. Jesús nos enseñó el poder dirigirnos así a Dios. Ninguna otra religión tiene esto, a no ser que lo haya copiado del cristianismo. Pero cuando lo copian, le quitan el significado. Solo el cristiano puede referirse a Dios como mi Padre Celestial.
Así que el segundo don dado por Jesús a los cristianos es el nombre de Dios. El tercero está en el capítulo 8 y luego en el versículo 14. En el capítulo 17 que estamos estudiando, versículo 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras, aquí está en plural. En el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Más adelante va a decir: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, nos quedamos con el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. La caída del hombre lo puso a en un estado horrible de perdición. El hombre estaba con vida biológica, pero sin vida zoe, espiritual, desde la caída de Adán. Esta separación de Dios, que es la fuente de la vida, también implicó la separación de Dios en cuanto a comunicación. El hombre no puede comunicarse con Dios. No puede, no es que no podía, no puede. Ningún hombre puede comunicarse con Dios, que quiere decir, no puede hacerle llegar su palabra, pero tampoco puede recibir su palabra. Estamos incapacitados. Una forma de decirlo, típica del apóstol Pablo, es: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte espiritual implica, entre otras cosas, como algo principal, no poder comunicarse con Dios, no poder recibir la palabra. Alguna vez hemos visto la escena dramática del derrumbe de un edificio. ¿Se acuerdan con las torres en Nueva York o otros edificios que simplemente se han caído o han sido bombardeados o lo que fuera? Bueno, si estaban habitados, algunos de sus habitantes no han muerto con el derrumbamiento de los edificios. Han quedado sepultados. A veces atrapados por los objetos sólidos, a veces simplemente en una pequeña cavidad de donde no pueden salir para ser libres. Y saben que si el tiempo sigue transcurriendo, finalmente van a morir de inanición, es decir, por falta de alimentos. El no poder comunicarse, el no poder decir: aquí estoy, ayúdenme. O el poder recibir la voz de afuera que le dice: ¿dónde estás? Queremos ayudarte. Ahora, cuando el hombre está incomunicado con Dios, esto está reflejado por lo dicho por Pablo, tal como dije antes, muerte espiritual. Pero no es que Dios esté muerto. Dios tiene la capacidad de comunicarse. Y de hecho, eso es lo que hizo al enviar a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Él es el mensajero de Dios, pero al fin también es la misma palabra de Dios. Así que cuando nos preguntamos, ¿quién habla por Dios? Jesús es el mensajero. ¿Qué dice Dios? Jesús. Él es la palabra de Dios. Así que el tercer don
para los creyentes, de parte de Dios, entregado por Jesús, es su palabra, la palabra que me diste. En el versículo 17, que no vamos a ver a profundidad, aclara diciendo, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Cuando Dios nos da su palabra, nos da también el conocimiento de la verdad. Esto es de suma importancia. El hombre, a través de milenios de filosofar, ha llegado a la conclusión, le es necesario conocer la verdad. Eso lo dicen todos los filósofos griegos. Pero la filosofía griega, con toda su gloria y esplendor, no llegó a la conclusión correcta, sino que se equivocó, diciendo que la verdad no es posible de conocer. Justamente siguiendo a esta filosofía, Pilato, seguro de que no se podía conocer y expresar la verdad, le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Justo para dejar la conversación inconclusa y no dándose la oportunidad para escuchar la respuesta. Si le hubiera dado la oportunidad, con seguridad, Jesús le habría dicho, yo soy la verdad. Pero ahora, en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que cuando la Biblia nos muestra que Dios nos da como un don la verdad, tenemos que es uno de esos casos maravillosos que no han sido suficientemente apreciados. La palabra es la verdad. El cuarto don, está en el versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No los del mundo, porque ya aclaró que estaba pidiendo por los discípulos, no por todo el mundo. Pero eso ya lo hemos hablado. Aquí está diciendo que lo que quiere es que tengan el gozo cumplido en sí mismos. El don es el gozo. Hermanos, muchas veces hemos hecho poco caso de este hecho maravilloso. Pero hay dos formas de vivir la vida en general. La vida en la observación del valle de tristeza que nos toca cruzar, de soledad y de muerte. O adoptar la óptica de Dios y entonces gozar del gozo que Él nos da. El gozo es la manera de vivir que no depende de los factores externos o de las condiciones en que nos encontremos. El gozo depende de tener a Jesucristo en el corazón. ¿Podemos tener a Jesucristo en el corazón y no experimentar gozo? Sí, podemos. No es lo correcto, no es lo óptimo, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que por tenerle a Él en el corazón experimentemos gozo. Pero, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, el Señor dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la victoria de Jesucristo sobre el mundo se expresa en nosotros
en el gozo que Él nos da como un regalo. En el quinto lugar, en el versículo 22, tenemos la gloria. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿No era que Jesús le estaba pidiendo ser glorificado? Eso es lo que hemos leído en el versículo 1. Dice, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y luego en el 5 insiste diciendo, glorifícame tú al lado tuyo. Entonces, ¿cómo es que Jesús ahora afirma que Él ha recibido la gloria del Padre y le ha dado a los discípulos gloria, la misma gloria? Sí, la misma en cuanto a la gloria que Él recibió es la que dio, pero no es la misma gloria que ahora está solicitando en estos primeros versículos. Entonces necesitamos recordar, cuando en el versículo 1 y en el versículo 5 Jesús pide que el Padre Celestial le glorifique, es decir, le otorgue gloria, está refiriéndose a la gloria que tuve cuando estaba contigo. Eso dice el versículo 5. A la gloria de Dios. Es Dios, el Hijo, el que está pidiendo volver a su gloria. La gloria de Dios. No es esa la gloria que nosotros podemos tener o aspirar. A diferencia de las religiones orientales que dicen que en cada uno de nosotros hay un Dios, o la teología de la prosperidad llevada a su extremo que afirma lo mismo, cada uno de nosotros es un pequeño Dios y un pequeño Cristo, lo cual es una blasfemia. No somos Dios y nunca vamos a ser Dios. Nosotros somos criaturas. Y siempre vamos a ser criaturas. Y como criaturas somos adoradores del único Dios. Por tanto, no es la gloria que está pidiendo en el versículo 1 y en el versículo 5. La gloria de Dios. Esta es más bien la gloria humana. Porque el hombre tiene su gloria. Es la gloria de ser hombre. Nadie ha sido hombre en el sentido de plenitud, sino Adán cuando fue creado y perdió su gloria por haber caído, y Jesús, el segundo Adán, el cual ha tenido la gloria de Dios y ha sido aceptado como pleno y perfecto por Dios mismo. Es decir, el Señor Jesús es el hombre perfecto. Esa es la tesis del Evangelio según San Lucas. Lucas nos muestra que ningún hombre como Jesús se ha parado en este mundo y ha vivido en la plenitud tal como era la exigencia de Dios. Por tanto, el Señor Jesús dice, yo les he dado mi gloria. Otra vez, eso está en el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Ahora, el nuevo hombre, expresado en el cristianismo, es el cristiano en comunión con sus hermanos. Porque ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que está presentado en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12 también. El cuerpo de Cristo. El sexto don es el amor. Eso está en el versículo 26. De este mismo capítulo.
Dice, yo les he dado a conocer tu nombre, de lo cual ya hemos hablado, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado. Y con eso tenemos que volver a lo del nombre, que era el segundo don. Dice, les he dado a conocer tu nombre. Ok, eso lo hemos visto en el versículo 6. Pero ahora, en el 26, como consecuencia de conocer el nombre de Dios, ¿qué es lo que ha redundado en beneficio para nosotros? El amor de Dios. Porque hemos llegado a conocer, más que en teoría, en la práctica, que Dios es amor. Dios es amor. Cualquiera puede repetir esa frase. Pero solo el cristiano sabe que es verdad. Y ese es un refugio para cada cristiano. Nuestra congregación se llama así. Dios es amor. Es una afirmación central en la teología bíblica. Dios es amor. No hay otra explicación que sirva para que sepamos cómo es que Dios ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha salvado. Pero solamente conocemos que Dios es amor cuando conocemos que el nombre de Dios es Jesús. Finalmente, el último don es Jesús mismo. Jesús es un don. ¿No estábamos diciendo que Jesús es el que nos entrega los dones o regalos de parte de Dios? Sí, pero otra vez encontramos que hay una identificación plena entre el dador del don y el don mismo. Jesús nos ha dado no solo dones, se ha dado a nosotros en un regalo magnífico, eterno, maravilloso. Jesús es el don de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese dado es entregado como un regalo. Ese regalo es desperdiciado por los que no creen, por los que le rechazan y le niegan y le afrentan y le han crucificado. Pero los que creemos y no lo rechazamos, por supuesto, lo abrazamos. El mejor, el mayor regalo de Dios para nosotros es Jesucristo. Jesucristo es mío. Y entonces suena muy presuntuoso. Y hasta me da temor decirlo, pero es la verdad. Porque cada creyente tiene a Jesucristo como el regalo del amor de Dios. Por el amor, Dios nos ha dado lo más valioso a nosotros. Jamás debiéramos ver como algo trivial o común o sin valor. La salvación consiste en todo esto. Es un gran paquete que trae estos 7 regalos de parte de Dios. La vida eterna, el nombre de Dios, las palabras de Dios, el gozo de Jesús, la gloria humana, el amor y Jesús mismo. Es posible que tú hayas pensado que eras cristiano y nunca te hayas percatado de todo lo que Dios te ha dado. Pero es posible que todavía no hayas recibido
el regalo de Dios, la salvación, con todos estos dones. Yo te invito a que ahora te unas a mí en oración para recibir de corazón. Oremos. Señor, con bondad tú nos has llenado de dones. Nos has dado la salvación. Nos has dado la vida eterna. Nos has dado el conocer tu nombre. Nos has dado tu palabra y tu gozo. Nos has dado la gloria humana. Nos has dado tu amor. Y te has dado a ti mismo, a nosotros. Por eso ahora, de todo corazón, te decimos, ven a mí. Yo te recibo en fe, con gusto, con alegría. Bendito seas. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.